Bueno, qué delicioso volverles a ver. Muy contento con la sintonía, con los correos, agradecimiento de tantos hombres de Dios y mujeres que sinceramente y con humildad reconocen que la palabra de Dios les está ministrando poderosamente. Pero bueno, eso es gracias a mi Señor y a su Espíritu Santo. Estamos hablando de una fe como don, que la fe como don es donde tú y yo le permitimos a Dios ser Dios. No es nosotros queriendo ser Dios, yendo detrás de algo o de alguna cosa que nos parece que podamos alcanzar, porque colocamos nuestra confianza en que nosotros podemos lograr. No, una fe como don es una dependencia completa y absoluta en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Una fe como don es la única que nos puede conducir a la presencia de nuestro Señor, alcanzar la paz que Dios preparó en su Hijo, y el Hijo dice que nos da su paz. La unión de estas dos paz, la que Dios nos da a través de su Hijo, la reconciliación con Él, el perdón de pecados, el sacarnos de la esclavitud de la iniquidad y acercarnos a Él, porque Él se propuso venir a dar su vida por nosotros, es lo que da la paz del Padre. Pero la paz del Hijo es el que en su fe, la que Él constituyó, desarrolló, consumó, probó, que alcanzó todas las promesas y todos los pactos, la paz es de poder gozar de la herencia que ahora está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El poder vivir en eso se llama entrar en el reposo de Dios. ¿Ok? Y estábamos hablando la semana pasada sobre todo lo que es la paz y cómo el amor de Dios es el único vínculo, ¿cierto?, que puede lograr la perfecta unión en la congregación, en la familia, con nuestro prójimo. Y entre las palabras que estamos viendo ahí en Colosenses, en el versículo 15 hay una palabra muy importante que por cuestiones de tiempo no pudimos ver la semana pasada, que es la palabra ser agradecidos. Usted, para poder ser agradecido con Dios, usted tiene que confiar en su Dios, porque esto es todo por fe. Y si decimos que somos agradecidos con Dios, es porque sabemos que la benevolencia de Dios nos va a derramar su favor. Por eso es que entramos en esa paz y en esa seguridad. Por eso, para poder explicar, dar gracias a Dios, tenemos que mirar versículos muy claves en la Escritura. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice Jesús: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Esa es una versión de Dios habla hoy. ¿Ya? Me gusta porque es muy pegada a los originales de griego y hebreo. ¿Ya? Y lo que este versículo dice es que nosotros encontraremos la paz solamente estando unidos con Él. Luego es supremamente importante nuestro tiempo de comunión con Dios, porque a veces somos muy operacionales en la obra, pero no le servimos al Señor de la obra. Y en la unión con Él es que viene la paz del Padre y la paz del Hijo. Y dice, no es que porque ustedes alcancen esta paz, ustedes no van a tener sufrimiento ni aflicciones en el mundo. No. Ustedes van a sufrir en el mundo como todas las personas sufren en la vida.
Usted un día puede tener un gran problema, pero dentro de un tiempo el problema no es eterno. Usted lo pasó, salió y ahora está en otras cosas. Y en esas otras cosas usted va a volver a encontrar obstáculos, va a volver a encontrar presiones. Porque de eso está hecho el que desea avanzar. El que no desea poseer y conquistar, a ese lo atropellan los problemas y ni cuenta de da. Porque siempre está en el mismo lugar haciendo las mismas cosas. Pero a aquellos que están detrás de la voz de Dios en sus corazones, Dios le estará colocando en su corazón permanente, constantemente, el plan de Dios. El plan de Dios no se para ni se retrasa. No es que como lo hiciste la vez pasada, lo vas a hacer ahora. No, Dios está en movimiento. Como te lo he dicho tantas veces, ninguno de los hombres en la Biblia tú los vas a encontrar que usó el mismo plan para uno, para el otro. No, para todo obró diferente, porque Él se va moviendo. ¿Ya? Pero no se las doy. Ay, me volé. Ya. En el mundo harán de sufrir, pero tengan valor, que yo he vencido al mundo. Y esto es muy importante de los que logramos entrar en el reposo de Dios. Profeta, ¿esto es fácil? No. ¿Y es muy complicado? Tampoco. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, unirme a Él, depender de Él, confiar en Él, mirar todas las promesas y los pactos en Él, vivirlos en Él. Él los tiene. Es mantener la mente, como decía Isaías 26:3. Continuamente pensando en lo que Él dijo. Es la única manera. Dice que nosotros les enseñemos a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Por mi parte, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero todos no vamos a alcanzar el fin del mundo. Quiere decir que hasta que nosotros muramos, Él va a estar con nosotros haciendo lo que Él prometió que nos iba a dar. El apoyo, la restauración, la edificación, pero también la exhortación y el cambio. Porque muchos de nosotros solamente queremos bendición. Nosotros pensamos que Dios es amor solamente. No, pero si Dios es amor, Él es santo, y si es santo, es justo, y si es justo, tendrá que ponerte disciplina, a ti y a mí. Tendremos que pasar en la vida por cosas en donde Él va a usar las fuerzas malas que llegan a nuestra vida para quitar lo humano y poder establecer lo divino. Mira Lo importante es reconocer que el Señor nos ofrece la paz del Padre en su cruz, y no solo la reconciliación con Él, quitándonos el dominio de la iniquidad y el pecado, sino que Él nos ofrece lo que ganó para nosotros. Lo que Jesús ganó en la cruz no es para Él. Nadie lo podía alcanzar por la culpa de la iniquidad y el pecado. Él lo ganó no para Él, para ti y para mí. Ahí está. Mira, la palabra ser agradecidos, porque nadie podrá ser agradecido si no tiene paz. Por eso te hablaba en el capítulo anterior del saludo del apóstol Pablo, ¿ya? Que la paz y la gracia, o que la gracia y la paz siempre esté con vosotros. Dos cosas que siempre van a estar unidas. Para que usted y yo tengamos el favor de Dios, tenemos que estar metidos en la paz de Dios. Eso no lo logra sino una fe en don. No, una fe de Dios. No confianza en que yo puedo tener o alcanzar, no. Es la fe como don, proviene solo de Dios, se mueve por Dios y conquista en Dios, solamente. Ser agradecidos es la palabra charis del griego. Saber reconocer delante de Dios el favor que nos concedió y hacerlo constantemente. Cosa que la iglesia no hace porque en su vida espiritual piensa que era la obligación de Dios salvarnos. Profeta, ¿cómo así? Sí. La iglesia, en su continuo manejo de mensajes
de solamente alcanzar, vencer, conquistar riquezas materiales, y todo el mundo anda buscando en el Evangelio una tabla, una fórmula, una regla como matemática o de álgebra que al hacerla te dé como resultado riquezas materiales. Entonces la iglesia piensa al leer las Escrituras que Dios está obligado no solamente a salvarnos sino a darnos, y resulta que no sabemos dar gracias. ¿Duele? Claro que nos debe de doler. A todo mundo tendrá que dolerle que no sabemos dar gracias al Señor por lo más elemental que debería de ser el ABC de nuestra oración de gratitud. Señor, gracias porque te hiciste hombre por mi culpa. Por mis pecados fuiste a la cruz. Por mi culpa en el Getsemaní cargaste mis pecados. Como dice 2 Corintios 5:21, el Padre lo hizo pecado, él no era pecador. El que se crucificó en la cruz era santo, perfecto, sin mancha. Entonces, ¿qué cargaba, profeta? Tus pecados y los míos, tus dolores, mis dolores, tus aflicciones, mis aflicciones. Nosotros tenemos que aprender a darle gracia constantemente al Señor por la gracia de Él, acercarnos a Él. Es cosas por las cuales la intimidad individual no tiene vida, porque solamente pensamos en el contacto personal con Dios. El Señor, dame, derrámame, újame, lléname, úsame con poder, dame sabiduría. Y son cosas que Él dice que le pidamos, pero también pide que seamos agradecidos. Hay personas que respiran, comen, caminan, tienen su casa, tienen trabajo, tienen una bonita familia, tienen todo, y no agradecen la función de Dios por los principios, el Cristo por el Espíritu Santo guiando esa familia. El sustento no. Entonces nos hacemos mecánicos en solamente pedir dame, lo que yo llamo el yo. Solamente yo. Entonces es una iglesia que no está acostumbrada al sacrificio, una iglesia que es egoísta, vanidosa, que solamente piensa en los bienes de la tierra, y cuando lee la palabra riquezas en Cristo, está pensando en todo, menos en todo lo que es la gloria, la unción, la revelación, lo que es la apertura de los tiempos, el poder identificar lo que está pasando, lo que va a pasar, quién eres y quién soy. Eso es una de las riquezas más grandes. Mira esto. No reconocer que por su misericordia y bondad hemos sido rescatados y perdonados. Tener ese deseo en su corazón, Dios, de que antes que naciéramos, Él hizo un plan para que tú y yo fuéramos salvados por Él mismo. Que Él dejó su trono y su pompa para hacerse como un hombre, cargar nuestra debilidad y como un hombre siendo Dios, vencer. Entonces, la iglesia tiene que tomar conciencia de darle gracias a Dios, estar agradecidos, ¿ya? Es el poder reconocer esta gracia, aunque no todos reconocerán su entrega por nuestras vidas, por sus vidas llenas de pecado, pero los que vivamos agradecidos, que aunque no lo merecíamos, Él nos perdonó para darnos su favor. Ese es el accionar del Padre Dios, influenciando vida divina sobre el corazón de ese hombre o esa mujer, para reflejar en su vida diaria la vida de Dios, haciéndolo merecedor de su naturaleza por creer en su Hijo, por confiar en su Hijo, por creer en la vida de Dios por la vida nuestra. Lo que leíamos en Hechos en estos días, ¿ya? El que Dios dio su sangre
por la vida nuestra. Y no solamente eso, sino dándonos dones naturales y el favor sobre la tierra para nosotros. Ya, mira. Para esto, para poder llegar a esa gratitud, porque aquí se trata de conciencia. La gente ha creado conciencia de que Dios tiene una obligación de dar. Porque yo me estoy moviendo en fe, Dios está obligado a dármelo. ¿Ya? Pero resulta que nosotros no queremos agradecer a Dios. Y un corazón agradecido es aquel que sabe cómo fue salvado, quién pagó el precio, cómo pagó el precio, qué fue lo que el Padre se propuso hacer y lo hizo. En eso consiste estar agradecido, pero para esto hay que pagar un precio espiritual llamado culto racional, porque si en nuestro corazón hay dos voluntades, la de satisfacer los deseos de la carne y la de obedecer a Dios, es imposible que tú des gracia. Fuerte, sí, lo vamos a ver por la Escritura. O sea, mientras nuestro corazón esté lleno de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras metas. Pero profeta, la Biblia no dice que Dios coloca el deseo en el corazón del hombre y que no va a dejar hasta que él cumpla en él las cosas que él se comprometió a hacer. Sí, pero te están volando algo. La voluntad de Dios es colocada en el corazón de una persona. ¿Y cómo identifico eso, profeta? Bueno, cuando tú y Dios tienen comunión. Te lo he repetido muchísimas veces en los últimos capítulos. Cuando yo tengo cosas comunes con Dios, quiere decir, cuando las cosas que a Él le interesan para mí son prioridad. Cuando yo me hago común las cosas de Dios para mi vida, Él se va a interesar por las cosas comunes mías. Profeta, y no puede ser que Él se interese primero por las mías y yo después por las de Él. Bueno, Él dice y le llama a las cosas comunes añadiduras. Pero sí nos invita a que busquemos primero el reino de Él y su justicia. Y nos habla de que nuestras cargas, nuestros pesos, los hagamos descansar sobre Él. Porque Él va a tener cuidado. Quiere decir, el interés de Dios es que nosotros le permitamos a Dios ser Dios. Y para eso, Él tiene que llegar a nuestro corazón a gobernar nuestra voluntad. Quiere decir que mientras tengamos una voluntad propia, profeta, ¿qué es voluntad propia? Voluntad propia es el yo me mando, el yo soy así, y si usted me quiere entender, entiéndame, esto es lo que yo voy a buscar, esta es mi meta, y lo demás olvídese. O sea, usted no considera lo que Dios desea hacer. Ese es el problema de la voluntad propia. Es solamente satisfacer los deseos engañosos, y eso es lo que nos lleva a no obedecer a Dios. Por eso es tan importante reconocer que necesitamos un cambio para alcanzar esa paz que nos ofrece el Señor y que nos entra en el reposo de Dios. Y cuando el Señor está hablando de esto, también está dejando dentro de esto cosas para el cambio. Y yo tengo una síntesis aquí sobre esto. Cuando usted desea hacer cambios, es porque usted ha reflexionado sobre su vida. Y usted puede darse cuenta, sin hipocresía, sin mentirse. Sí, porque hay personas que se autoindultan. Se autoindultan con tal de mantener firmes las equivocaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que usted tiene que mirar cuando usted examina el fruto
porque puede que usted tenga fruto, pero que se haya parado de producir el fruto. No es mirar qué dejé de hacer o qué estoy pecando o en qué estoy mal que no puedo avanzar. No. Es simplemente darte cuenta de que el Señor se está moviendo y tú quieres que Dios se mueva como tú te moviste siempre. Entonces necesitas un cambio. Entonces, lo primero es desear ardientemente el cambio. No es desear que se cumpla lo que tú y yo queramos, es desear ardientemente que se haga el cambio, ¿ya? Dispuestos a sacrificar el ser interior, el yo. ¿Por qué? El que no te deja avanzar, ya tú has reflexionado, has mirado. Ahora estás en un stop. Tú necesitas que no solamente la paz de Dios sea pensamientos, sino que sea una realidad. Que lo que ofrece la paz de Dios lo podamos disfrutar. O sea, radicales en la autodisciplina para entregarlo a la cruz. ¿Por qué? Porque no es suficiente que sepamos que está mal. Que sepamos que si hay algo que venimos haciendo y no funciona en nuestra vida natural o en nuestra vida espiritual, tenemos que parar y autodisciplinarnos a entregar eso por voluntad propia a la cruz. Ahí hay perdón, ahí hay arrepentimiento, misericordia, compasión, edificación, ¿ya? Después reflexionar ahora que tú sabes que es pecado o una fuerza de iniquidad que te domina constantemente o un error por estar repitiendo o lo que otros hicieron y pensaste que te daba resultado o estar repitiendo cosas que te dieron resultado pero que ahora no sirven. Ya hay que sacarlas. Comienza a aplicarlo en lo que más atormenta tus pensamientos, ejercítate con lo que más te invita a errar. Y por último, reconoce que solo su gracia te puede cambiar. Cuando nosotros no estamos en este plan, se cumple lo que hablamos en capítulos anteriores. Entristecemos al Espíritu Santo, sí. Apagamos al Espíritu Santo y dejamos de caminar en Él. Sí, hay que recobrar esto, familia, que es lo que nos da la paz de Dios y convierte la fe en esa certeza, esa confianza de que Él lo ganó para nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8. Y aquí me gusta como el apóstol empieza, porque esto es algo que yo, que en algunos congresos, una vez en un congreso, miraba cómo trataban esto, pero lejos de llamar a la gente a una palabra clave, sino que como todos estamos en Cristo, todos lo vamos a obtener. Y era esto: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, es bien importante saber que para nosotros alcanzar las cosas, no es suficiente que tú creas una palabra, es necesario que tú andes en ella. Profeta, y eso no es obra, no, es confiar. Más adelante, posiblemente el siguiente capítulo, vamos a enseñar esto de transformar la fe de obra a la fe en don con una palabra o varias palabras de ejemplo. Porque lo que se trata es no de obrar creyendo que esa palabra tú la puedes perseguir para alcanzarla. Andar en la palabra es creer que Él lo ganó y comienzas a moverte permanente, constantemente. Tu pensamiento, tus ideas, tu concepto es que Él está ganando para ti, Él lo ganó para ti. Estar muy atento a discernir dentro de nosotros la voz, el pensamiento de Dios para ir detrás de su voluntad. Entonces, sigue más abajo y comienza a hablarlos por qué no podemos alcanzar esta vida. Porque es que cuando estamos hablando del lugar santo y santísimo, el que estaba con Moisés y que ya no existe sobre la tierra físicamente,
y Dios dice que a él le mandó a hacer eso como una copia de un original que él tenía, y el original era Jesucristo. Entonces, ahora él dice que él con sus manos ha hecho ese tabernáculo, ese templo dentro de nosotros, y que él mora allí. Entonces, el altar, el lugar santo y santísimo, es ahora el santuario de Dios dentro de nosotros. Ahora, hay que servir a Dios en ese lugar para poder servirle afuera, y para que nosotros podamos disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, hay cosas que Pablo, que conocía de esto bastante, empieza a explicar es que hemos dicho, entender Romanos es entender la gracia de Dios. Sin entender todos los capítulos de Romanos, nos perderemos en Gálatas. Es impresionante cómo el apóstol pudo, por el Espíritu Santo, hilar esto a una perfección tal, que si tú puedes entender Romanos, tú vas a rodar, a caminar encima de lo que él hizo. Y en el versículo 5 de Romanos 8:5, del 8 del 5 en adelante, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Estoy leyendo de la Biblia de Estudio de Dios Habla Hoy, para que de pronto no digas, esto está parecido a lo mío, pero no es. No, esta es la Biblia de Dios Habla Hoy de Estudio. Los que viven según las inclinaciones, o sea, gente que está gobernada en su interior por una fuerza de iniquidad que lo lleva a comportamientos naturales o mundanos. Mientras usted esté dominado por esas fuerzas y usted esté repitiendo el hacer lo mismo que cuando no conocía al Señor, entonces no espere que no haya condenación sobre su vida. Profeta, usted nos está hablando de condenación y de gracia al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Es que usted se sale de la protección cuando usted se aleja de Dios. Y usted se aleja de Dios cuando usted está practicando pecado. Y es tan fácil caer en esto. Según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Ese se preocupan, aquí también aparece como viven. Que las dos que van a entender es estar enfocados atentamente para disciplinar mi mente, como lo expresa el apóstol en 2 Corintios 10:6. Tiene del 3, el 4, el 5, hablando de las especulaciones y las cosas que parecen pero no son. Pero que nosotros tenemos que ser radicales y disciplinar cada pensamiento que no tenga que ver con la mente de Cristo, para llevárselo a Él y que Él lo ponga cautivo. Eso es lo que me está dando a entender, es que cuando yo esté caminando en esta naturaleza débil, lo que yo tengo que hacer es tomar palabras, tomar la vida de Dios a través del verbo, comenzar a ministrarme yo mismo. Usted no tiene que esperar un servicio o buscar un pastor por el internet o por el televisor o obtener un CD para usted ministrarse. Es que lo que pasa es que también se cumple el proverbio de que el barbecho del pobre siempre está arruinado. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo que otros oren por usted, que otros te traigan una palabra al año. Pero es que acaso aquel que te habla por el Espíritu no te hace saber que tú también tienes el Espíritu. La palabra está cerca de ti, ábrela, pídele que te dedique. Él dice que te da la sabiduría para que lo entiendas. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por estas cosas. Pero si usted está esperando que alguien lo edifique, le ponga los ladrillitos, lo plastee, luego le tire el otro piso, se lo amueble
y le siga poniendo vitrinas, se la limpie, se la lave. No, usted siempre será un niño. Usted teniéndolo todo será como un esclavo, como dice Gálatas. ¿Por qué razón? Porque no aprenderá a saborear lo que es la vida con Él, en Él y para Él. 6. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a muerte. Primero te dice que preocuparte por las cosas del espíritu te va a dar vida, pero el preocuparse por las inclinaciones de la naturaleza débil caída, lo que te va a dar es muerte, pero que las del espíritu te llevan a la vida y a la paz. Quiere decir, si yo estoy preocupado por alcanzar solamente bienes materiales, ¿y por qué te hago énfasis en esto? Porque es que hemos convertido el evangelio en solamente beca, carro, casa, fincas, carros, dinero en el banco, vacaciones, buenos trajes, buenas joyas, oler sabroso, nada más en eso. Entonces hemos convertido el evangelio en una fórmula de tener vanidades. Y él dice que hacer eso es muerte, porque es separación. La palabra es tanato, o sea, separado de Dios. ¿Ya? Pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Si yo estoy preocupado por las cosas del espíritu, profeta, ¿qué es eso? Gálatas 5:16, caminar en el espíritu. Ando buscando las cosas del espíritu, el fruto. En la vida íntima con Él me va llenando. Lo primero que hace es lo que dice Romanos 5, Él nos llena del amor de Dios. Y ahí comienzan a depender todos los demás. Pero los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios. Porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Oye bien, los que siguen las inclinaciones de la naturaleza caída, de la débil, de la pecaminosa, porque en esto se trata de examinarnos. Porque mis amados, viene un tiempo, y esto no va a cambiar, como he dicho muchísimas veces, ¿ya? Porque si la vida fuera a mejorar, entonces Cristo todavía se demoraría milenios. Pero las escrituras se están cumpliendo, pero rapidísimo. Los profetas menores hoy más que nunca tienen una fuerza impresionante, porque en ellos hay oráculos tanto para Israel como para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, si nosotros no queremos que el mundo siga mal, nosotros estamos diciendo que, Señor, corta tu plan, retiene al Señor más tiempo, porque queremos disfrutar más. No, nosotros tenemos que estar claros de que esto cada vez se va a poner peor. Lo único es que los que nos movamos en la fe como don de Dios, creyendo de que es de Dios para nosotros, que Dios deseando hacer, Dios desearnos traernos a Él, Dios deseando tener una cita con nosotros todos los días en su presencia, Dios deseando que escuchemos su voz, que veamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, todo es de Dios para el hombre. No hay nada que podamos hacer, todo es haciéndolo Dios para nosotros. Ese tipo de personas siempre, pero siempre, aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos dolores, aunque pasemos por enfermedades, aunque pasemos por escasez, siempre nuestro Dios nos va a proveer, nos va a defender, nos va a sanar, nos va a sacar victorioso, nos va a llevar de su mano, porque eso es lo que el mundo está deseando ver la manifestación de los que dicen son hijos de Dios. Pero es entender que la naturaleza de Él
en nosotros solamente causa cosas sobrenaturales. No podemos seguir con una fe solamente que pague biles. Necesitamos una fe que se dimensione, que se mueva en lo sobrenatural. ¿Ya? Entonces dice que si seguimos esas inclinaciones, no nos podemos someter y tampoco podremos hacerlo a la voluntad de Dios. 8. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. O sea, no hay manera, no hay forma. Si tú has estado por años solamente hablando de un evangelio de tener tú y no has contemplado tener de él, porque lo que vale en el evangelio es tener de él. Como te decía en días pasados, estamos llenos la cabeza con una biblioteca teológica. Conocemos de él, pero no lo conocemos a él. Queremos servir a él, pero no estamos dispuestos, no, queremos servir en la obra de él, pero no estamos dispuestos a servirle a él. Entonces, estamos en un lenguaje muy diferentes. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 12:2, porque del primero habla del sacrificio, del culto racional, que ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí. Pero en el 2, él dice algo muy importante, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea, el apóstol Pablo viene haciendo primero, tratando lo que es la fe, en qué consiste la fe, qué le va a pasar a los desobedientes o a aquellos que conocieron y se apartaron, cuál es el castigo. Comienza a hablar de la redención, del perdón de los pecados, de cómo lo hizo a él el pecado, cómo nos perdonó, de la lucha que tenemos en nosotros, entre la voluntad de nosotros y la voluntad de Dios, que es lo que narra en Romanos 7, pasa a Romanos 8 explicando que esos pensamientos van a ser enemigos de Dios. Y entonces comienza a ir caminando en cómo nosotros podemos profesar nuestra fe en el don de fe, en Romanos 10. Y entonces en Romanos 12, él empieza a hablar ya como el camino que hay que tomar. Muchachos, lo que les voy a aconsejar es lo siguiente: no vivan sus vidas según el criterio del tiempo en que nos ha tocado vivir. Ya este es un desafío. ¿Por qué razón? Porque no es buscar, mira esto, ¿por dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la destrucción del hombre interior? La fe construye, pero el hombre interior se destruye por la información que recibe de los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde vienen los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo tú y yo podemos cambiar nuestra manera de pensar si sometemos nuestro cuerpo racional a horas de televisión o de internet? Bueno, peor en internet, porque tú puedes ir a internet y buscar toda la podredumbre del ser humano, lo más inmoral, lo más irracional, la conducta más mal atrasada. ¿Por qué razón? Porque ese es un mercado en donde solo las noticias de lo mal tienen salida. Si tú colocas, por ejemplo, algo, por decir algo, YouTube que sea grotesco, que sea vulgar, pornográfico,
En una semana tiene 4 millones de visitas. Pero tú colocas un pensamiento de Dios, son miles apenas. Porque aún los mismos creyentes van a ver las mismas porquerías. Duro, sí, es la verdad. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la manera de pensar si estamos gastando nuestro culto racional en las cosas que no son Él? Si nuestro culto racional está continuamente pensando, que es lo que Él habla, ¿ya?, de cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, porque tú eres lo que tú piensas y tú haces lo que tú hablas. Entonces, si nosotros nos llenamos de la mente de Cristo, entonces no solamente conocemos la voluntad de Dios para nosotros, sino que podemos influenciar en tanta gente para que puedan recibir lo que Dios dice que ellos son. ¿Ya? Entonces es cuando podemos diferenciar lo bueno, lo que es gratis y lo que es perfecto. Pero si nos rendimos a la voluntad de Dios, no solo nos regenerará, sino que mientras lo hace mostrará en nosotros su poder, su unción y su gloria. Porque lo que mueve el corazón de Dios es nuestras intenciones hacia Él, que estando en el taller de la regeneración hasta el día que muramos, Él, por nuestras motivaciones y actitudes, es que desarrolla el cambio en nosotros, ¿ya? Cuando usa todas las cosas para ir moldeando el corazón a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando se dan los cambios y nos sentimos incentivados a rendirnos, a ser instrumento de su gloria. Es conscientemente entregar tu voluntad voluntariamente. Conscientemente entregar tu voluntad voluntariamente, para que todo tu culto racional sea solo para Él. Pero ya mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. Mis amados, sé que todo lo que tenga que ver con fe es muy importante, y con la vida con Él y en Él. Pero lo importante de todo esto es alcanzarlo bajo la dimensión del don de Dios. No por fuerza humana, sino por la fuerza y el poder de Dios. Ya seguiremos hablando de este tema. Yo espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, que se haga un abismo entre lo natural y lo divino, y que no regreses atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.